Nezu quiere tener una reunión conmigo más tarde hoy. No, tienes que decirlo en lenguaje de señas. Midoriya levantó la vista de su teléfono ante la ligera reprimenda de Shinso, y su amigo arqueó las cejas expectante. Técnicamente no lo estaría diciendo, pero firmando, silenciar. Hazlo como práctica. Entonces, ¿por qué no estás firmando ahora mismo? Shinso levantó las manos. Porque tienes más, frunció el ceño por un segundo, sus manos se detuvieron, sin saber la palabra. Experiencia, dijo en voz alta. Eso es cierto, estuvo de acuerdo Midoriya. Nezu, firmó cada kanji, quiere hablar conmigo. ¿Por qué? No sé sobre el extraño sueño de hace 2 noches. Las manos del antiguo villano se detuvieron por un segundo. Tal vez Shinso tarareó preocupado. Espero que no te mueras. Midoriya se rió entre dientes. ¿Por qué moriría? Porque el director da miedo. A veces las manos de Shinso eran lentas y un poco torpes al juntar los movimientos y las señales, pero la interpretación era completamente posible. El propio Midoriya se había vuelto mucho más rápido para comunicarse a través del lenguaje de señas y había ampliado su vocabulario y conocimientos de gramática, pero aún así se había vuelto más lento para Shinso. El director puede dar miedo, pero no creo que muera, respondió Midoriya, y Shinso entrecerró los ojos para distinguir las diferentes señales. Probablemente será algo simple, como confirmar que puedo quitarme el collar. Tengo una misión súper secreta para ti. Nezu exclamó felizmente. Bueno, eso no fue simple en ningún aspecto. Midoriya parpadeó repetidamente, como preguntando si había oído bien al director. Misión. Eso es correcto. Nezu solo solidificó la confusión de Midoriya. Pero antes de llegar a eso, tengo una tarea un poco menos urgente que discutir, si está bien. La pequeña criatura deslizó una taza de té sobre su escritorio hacia Midoriya, y la acción fue casi un desafío para desafiar el curso de su conversación. El adolescente simplemente aceptó la taza y asintió con su misión. La sonrisa de Nezu brilló. En primer lugar, quería asegurarte que el extraño arrebato de tu peculiaridad de hace un par de noches no se está llevando a cabo en tu contra y que todos los gastos por daño se han pagado en su totalidad. Lo que sea que lo desencadenó, estoy seguro de que llegarás a entenderlo. El antiguo villano suspiró aliviado. Gracias. De nada. Pasando al siguiente tema, en el entrenamiento heroico de 1A y 1B, las dos clases se enfrentarán entre sí. Llámalo entrenamiento conjunto, si quieres. Recientemente escuché que estás considerando seriamente un camino heroico. Midoriya asintió con firmeza, sin dudarlo. ¡Qué espléndido! También entiendo que sus lecciones sobre el uso de One for All con All Might han ido bien, por lo que no tengo ninguna duda de que podrá transferirse fácilmente al curso de héroe, si no este año, entonces el próximo absolutamente. El rostro del adolescente se iluminó. Gracias, eso suena increíble. Por supuesto. Sin embargo, volviendo al tema del entrenamiento conjunto de las clases A y B, creo que es una oportunidad ideal para mejorar tu habilidad en tu peculiaridad, además de desarrollar relaciones más sólidas con los estudiantes. Estudiantes de 1B en particular, Midoriya frunció el ceño ligeramente, recordando a un rubio específico en 1B con el que no tenía ganas de conversar. ¿Qué estás proponiendo? Nada demasiado extenuante, pero la mejor manera de describirlo es un árbitro. Viajarás por el campo, usando tu peculiaridad como práctica, e informarás a las personas que observan las diferentes cosas que notas. Esta vez también tomará notas en ambas clases, en lugar de exclusivamente 1A. Y si las tensiones comienzan a aumentar demasiado entre las clases durante un partido, será tu trabajo intervenir. Todo esto suena como una forma de darles al señor Aizawa y a Blood King un descanso de la enseñanza. El director se rió entre dientes. Aunque estoy seguro de que esos dos apreciarán la ayuda, seguirán enseñando a sus alumnos. Pero escuché que su experiencia en los cursos de recuperación fue bastante positiva, cuando enseñó a los estudiantes sobre el poder de las palabras. Oh, sí, eso, en realidad fue muy divertido. Bueno, entonces, tendrás la oportunidad de hacer cosas similares durante este entrenamiento conjunto. ¿Todo lo que he cubierto suena aceptable? Midoriya movió la cabeza hacia arriba y hacia abajo. ¡Excelente! Luego, pasando a un asunto más serio, una misión que no he revelado a nadie más. Solo tú tendrás conocimiento de esto, y me gustaría que quedara entre tú y yo, hasta que te dé permiso expreso para compartirlo. El ceño del antiguo villano se frunció ligeramente con preocupación. Debe ser un tema verdaderamente importante para mantenerlo en secreto como este.
Lamento un poco encargarte esto, ya que puede poner en peligro tus nuevos lazos con la clase, pero lo veo como un riesgo necesario. En este punto, ha establecido un grupo de apoyo saludable al que se siente cómodo recurriendo en cualquier situación. Has descubierto el significado de la amistad y el verdadero cuidado genuino, así que solo ahora creo que es apropiado preguntarte esto. Midoriya se inclinó hacia adelante en su silla, ansioso por escuchar qué podría preocupar a Nezu de todas las criaturas. Quiero que investigues a los que te rodean para ver si alguno de ellos es traidor. Le tomó varios segundos, pero una vez que las palabras se asimilaron, Midoriya respiró hondo y temblorosamente. Las implicaciones de tal petición eran obvias. ¿Crees que alguien en el 1A está trabajando con la liga? La sonrisa de Nezu se volvió más educada que nada. No, no solo el 1A. Posiblemente el 1B, o incluso uno de los profesores. Ciertamente no es una suposición injusta, ¿y quién mejor para explorar un asunto así que tú? La agitación pinchó los pensamientos de Midoriya. Confío en mis amigos. Ese hecho no debería estar en peligro solo porque soy un ex miembro de la liga. Pero si realmente hay una base para desconfiar de alguno de ellos, ¿no vale la pena investigar ese problema? Nezu incitó, lo que solo hizo que el adolescente entrecerrara los ojos. Déjame preguntarte esto. Durante tu tiempo en la liga, que sé que puede ser doloroso recordar, ¿hubo algún indicio o sospecha de que alguno de los miembros estuviera en contacto con alguien de UA? Parte de la indignación de Midoriya se disipó al recordar la reunión que había tenido la liga antes de atacar el campamento de verano. El maestro tiene aliados en lugares inverosímiles. Tal vez esa razón para desconfiar estaba más fundada de lo que Midoriya se dio cuenta. ¿De qué otra manera habría conseguido Shigaraki la ubicación apartada del campamento de verano? Ante el ceño fruncido de pensamiento en su rostro, Nezu continuó. Como puedes ver, este es un problema que es muy importante de resolver, y con sus habilidades para leer y comprender a las personas, así como su conocimiento de nuestros adversarios, usted es el candidato ideal para manejar esto. No significa que tenga que gustarme, se quejó Midoriya. Por supuesto, no esperaría que disfrutaras de algo que genera una cuña de sospecha entre tú y tus amigos. Pero trate de pensarlo de esta manera. A la persona o personas que trabajan con la liga puede que no le guste. Pueden ser miserables, como lo fue usted, especialmente si están siendo forzados. Entonces, al hacer esto, en realidad podrías estar ayudándolos. Liberándolos. Sus ojos se abrieron un poco cuando las palabras de Nezu cambiaron su actitud sobre esta nueva tarea. Con vacilación, casi a regañadientes, respondió. Está bien, supongo que estoy haciendo esto. Maravilloso. Exclamó el director, aunque Midoriya seguía viéndose bastante triste. Si ayuda, descubrir a un traidor probará permanentemente tu inocencia a los ojos de Tartarus. Eso realmente no ayuda. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? Una cosa menor, sí. Hemos recibido una solicitud de una empresa de noticias. ¿Les gustaría enviar a uno de sus reporteros a pasar un día con la clase 1A en los dormitorios, para ver cómo los estudiantes se han adaptado a la vida del dormitorio y cómo se han adaptado a vivir con un antiguo villano? Si bien esta podría ser una buena manera de mejorar las percepciones del público tanto de UA como de ti, no quería aceptar sin tu aprobación. ¿Solo un día? El adolescente lo pensó por un segundo. Eso suena bien. Gracias por consultarme, de nada. Le informaré de la fecha de la visita una vez que se confirme. Por ahora, eso es todo lo que deseaba discutir. ¿Alguna pregunta pendiente? No, no lo creo, entonces espero que tengas un hermoso resto de la tarde. Gracias, tú también, dijo Midoriya, levantándose para irse. Llegó hasta la puerta, cuando una pregunta surgió en su mente. Se volvió hacia el director, quien inclinó la cabeza. Con la Navidad acercándose, me preguntaba si a la clase 1A se le permitiría hacer un viaje especial fuera de la escuela, o... Cuando Midoriya regresó a los dormitorios, odió que su sonrisa se sintiera un poco más falsa. Le tomó un poco más de esfuerzo mantenerse al día, y fue un poco más difícil sentir las sonrisas de quienes lo rodeaban. Un diminuto pensamiento insoportable se mantuvo persistente en la parte posterior de su cerebro. ¿Y si están trabajando con la liga? Uraraka fue la primera en notar el extraño ceño fruncido en su rostro, así que se sentó frente a él en una de las mesas de la cocina y él levantó la vista del libro de lenguaje de señas que estaba estudiando. ¿Qué ocurre?, preguntó, preocupada. Nada, respondió rápidamente, bajando los ojos de nuevo al libro. No podía contarle a nadie sobre su tarea, ni siquiera a ella.
Oye, ella tomó su mano y suavemente rozó su pulgar sobre la parte posterior de su muñeca, un toque que hizo que su mirada se volviera a conectar con la de ella. Estudió sus ojos de cerca, escudriñando en sus profundidades para detectar cada costra de incertidumbre y tristeza. Algo había cambiado. Mientras estudiaba sus ojos a cambio, un pensamiento se repetía en su mente. Ella no podía ser una traidora. Sus ojos eran demasiado amables, demasiado cálidos, demasiado brillantes. No habían sido manchados por la oscuridad que venía con una villanía como la suya. Su toque en su muñeca y el cuidado en su expresión eran demasiado genuinos. Ella no podía ser una traidora, y sintió un inmenso consuelo al saberlo. Así que tomó su mano entre las suyas, sin importarle si parecía un poco desesperado, y sonrió suavemente mientras continuaba mirándola a la cara. «Eres tan bonita, ¿lo sabías?». Primero un destello de sorpresa, luego una sonrisa vacilante y un sonrojo se extendió por sus mejillas. «Lo hago ahora, y oye. Deja de intentar distraerte. ¿Por qué te ves tan diferente a ti mismo?». Él frunció el ceño ligeramente, debatiéndose en su cabeza si debería decírselo o no. Acababa de aprender la comodidad de abrirse sobre diferentes factores estresantes, y ahora se esperaba que mantuviera esta nueva misión para él solo. No quería tener que pasar por algo así, no otra vez. Antes, comenzó, tentativamente, y ella esperó pacientemente. Tuve una reunión con Nezu, y él me dijo, los sonidos de gritos provenientes de la televisión acortaron su oración. Ambos adolescentes miraron hacia la sala de estar, sin darse cuenta de que Mina y Shinso suspiraban decepcionados por la interrupción. Pero los eventos que se desarrollaban en la pantalla rápidamente tomaron prioridad en sus pensamientos. Los héroes número 1 y 2 estaban luchando contra un tipo diferente de Nomu. «Puedes contarme sobre eso más tarde, si todavía quieres», ofreció Uraraka, y asintió en confirmación. Cuando los dos se pusieron de pie para acercarse a la televisión, Kirishima le preguntó al antiguo villano: «Oye, ¿ese Nomu, alguna vez?». «No. Nunca había visto nada parecido, ni siquiera cuando conocí a All for One». La atmósfera sombría solo se solidificó con sus palabras, y los estudiantes se quedaron para ver el resto de la pelea en un silencio atónito. Tanto el Endeavor como los Aux claramente estaban haciendo todo lo posible y, sin embargo, todavía sufrían lesiones que posiblemente amenazaban la vida. Midoriya echó un vistazo en dirección a Todoroki y su expresión era difícil de leer. Pero una emoción muy perceptible fue la preocupación. Supongo que las cosas han mejorado un poco entre él y su padre, si no quiere que muera. Este pensamiento se demostró cierto cuando Todoroki dejó escapar un pequeño suspiro de alivio al final de la pelea, cuando Endeavor aún estaba de pie. Midoriya esperaba que ambos Todorokis estuvieran bien. Todoroki todavía parecía un poco sumido en sus pensamientos días después, mientras el grupo caminaba hacia el campo de entrenamiento donde se llevaría a cabo el entrenamiento conjunto. Se había ido a casa por un día para pasar un tiempo con su familia, al menos volvió con un brillo diferente de determinación en sus ojos en lugar de una actitud fría y amarga. Un grito de Mina sacó a Midoriya de sus pensamientos sobre Todoroki. «Hey. ¿Vas a participar en absoluto en este entrenamiento? Porque eso sería genial». «¿Sí?». Kaminari estuvo de acuerdo. «Prácticamente ya eres parte del 1A, así que puedes ayudarnos a derrotar al 1B. Pero eso haría que esta competencia fuera desleal». Iida habló. 1A tendría entonces un mayor número de personas. ¿Entonces? Tanto Mina como Kaminari cuestionaron. Midoriya se rió levemente. «No, no se me permitirá apoyar a ningún lado». Los dos gimieron decepcionados. «Pero voy a actuar como un árbitro, para practicar un poco más con mi peculiaridad y tomar mejores notas, por lo que aún interactuarás conmigo un poco». «Hurra». Vitorearon, levantando los puños. El grupo comenzó a acercarse a la plataforma donde se congregaban ambas clases. «Sé que se supone que los árbitros son justos, pero», Kaminari comenzó llamativamente, «está claro que tu lealtad es al 1A, así que tal vez podrías, ya sabes, ser un poco indulgente en algunas de tus decisiones». Midoriya arqueó una ceja. «¿Qué tal si no?». «Oh, vamos», bromeó Kaminari mientras subían a la plataforma. «Solo un poco de favoritismo. Porque sé que no hay forma de que quieras que gane 1B». Alguien tosió detrás del rubio, y Kaminari se dio la vuelta para ver a 1B observando con expresión poco impresionada. Kamakiri se cruzó de brazos, dejando que las puntas de sus espadas emergieran de sus antebrazos. «¿Qué fue eso ahora?», gruñó. Kaminari se rió nerviosamente. «Nada. Solo una broma».
Midoriya sonrió y sacudió la cabeza. Quiero que gane la clase que sea mejor, que espero sea 1A, pero no he visto lo suficiente de 1B para saber el resultado con seguridad. Entonces nos aseguraremos de sorprenderte. Kendo prometió, con una sonrisa competitiva de buen carácter. Oh, ciertamente lo haremos. Monoma ladró, causando que la sonrisa de Kendo flaqueara, y se giró hacia Blood King. ¿Por qué estamos dejando que este villano partidista tenga algún control sobre el entrenamiento? Los ojos de Midoriya se dirigieron a Blood para ver cómo respondería, y el maestro simplemente resopló. No estoy completamente seguro de mí mismo, pero te aseguro que si hace algo fuera de lugar, me responderá a mí. Correcto, Aizawa era prácticamente el único maestro que realmente confiaba en Midoriya. Y no es un villano, agregó Shinso, mirando a Monoma. Así que no lo llames así. Monoma abrió la boca para gruñir algo, pero Midoriya habló antes que él. Si realmente hago algo que sea partidista, entonces puedes llamarme así. Una sonrisa de suficiencia se acurrucó en el rostro del rubio. Bien entonces. Los estudiantes fueron clasificados en equipos y emparejados entre sí, según la clase. Cuando los grupos se juntaron y comenzaron a discutir estrategias, Midoriya saludó a Aizawa. Voy a echar un vistazo al campo de entrenamiento antes de que envíes a los primeros equipos, si te parece bien. Claro, Aizawa asintió. ¿Tienes tu cuaderno? Midoriya aparentemente lo sacó de la nada. Sí. Probablemente deberías concentrarte más en 1B, porque ya tienes muchas notas en 1A, sugirió Aizawa, y el adolescente asintió con la cabeza en comprensión. También podríamos pedirle su perspectiva algunas veces, así que tome esto también. Midoriya aceptó el auricular y se lo puso, antes de inclinar ligeramente la cabeza confundido. ¿Mi perspectiva? Su análisis puede proporcionar información útil, sin mencionar que tendrá una mejor vista en el campo. Ah bien. Ya sé que debo quedarme callado, no dejarles saber dónde estoy, pero ¿en qué situación debo intervenir? Sinceramente, no creo que tengas que preocuparte por eso, al menos no hasta el último partido. El profesor hizo un pequeño gesto al equipo de Monoma. Si entiendes lo que estoy diciendo. Midoriya frunció los labios en una leve mueca. Lo entiendo. Monoma se enfrentaría al equipo de Shinso, y si su interacción anterior fuera algo por lo que pasar, ese partido no sería el más amistoso. Pero primero, tenía 4 partidos que superar antes de eso. Algunos miembros del 1A lo saludaron con la mano mientras bajaba de la plataforma hacia el campo de entrenamiento. Una vez que estuvo fuera de la vista, aprovechó One for All, y su energía comenzó a brotar de él. Dio un salto, pronto un rayo de luz en el cielo. Antes de inspeccionar realmente el suelo debajo de él, se tomó un minuto para disfrutar de la sensación del viento que pasaba a toda velocidad junto a él y la sensación del cielo azul brillante a su alrededor. Inhaló, largo y lento, como para traer la paz de su entorno a su ser. One for All le había permitido hacer algunas cosas increíbles, y nunca quiso dar eso por sentado. Especialmente después de haber estado impotente toda su vida. Después de ese pequeño momento de apreciación, realmente comenzó a hacer su tarea. Tomó nota de cualquier cosa importante en el terreno de los edificios de hormigón y las tuberías enredadas, antes de sentarse encima de una cosa que parecía un tanque de agua. No tuvo que esperar mucho para que comenzara el partido. Era casi espeluznante lo silencioso que estaba. Midoriya se sentó acurrucado en la parte superior de un edificio de concreto, usando varios tubos entrelazados para ocultarse de la visión de la persona que estaba observando. Las enredaderas de Shiozaki se retorcieron, picaron y se balancearon, y ella se paró en el centro del mar verde, con los ojos cerrados y disfrutando de la luz del sol. Estaba garabateando notas rápidamente, sabiendo que ella estaba usando sus enredaderas para buscar el área circundante. Su rango era increíble, sin mencionar su perspicacia y durabilidad. Su pelea con Kaminari en el festival deportivo fue claramente solo un pequeño vistazo de sus capacidades. También había estado bastante cautivado por las peculiaridades del otro. La peculiaridad de la bestia de Shishida, las escamas de Rin y el aire sólido de Tsuburaba. Tomó tantas notas como pudo. Aunque se había entristecido un poco porque Kirishima fue encerrado en la cárcel de 1B tan rápido, al menos Tsu había encerrado a Tsuburaba a cambio. Pero no antes de haber encarcelado a Koda en una caja de aire sólido, por lo que las cosas no se veían muy bien para Kaminari y Tsu, los únicos que quedaban del equipo 1A. Aún así, tenía curiosidad por ver cómo resultaría el partido. Tsu y Kaminari ganaron por el margen más pequeño posible.
Después de que Shiozaki atrajo a Kaminari con sus enredaderas, los sorprendió a todos enviando un rayo que dejó inconsciente a Rin. Rin había estado sacando uno de los dispositivos de rastreo de Kaminari, que se había pegado a Shishida. Tsu usó su sorpresa para saltar rápidamente y noquear a Shiozaki, liberando a Kaminari de sus vides, y los dos trabajaron juntos para eliminar a Shishida. Y la cosa era que Kaminari había sido quien lo había pensado. Midoriya sonrió. El rubio tenía más inteligencia de lo que aparentaba. Ver. Puedo ser inteligente. Kaminari gritó a los estudiantes que lo rodeaban. A veces. Sí, a veces, suspiró Hiro. Aizawa se llevó una mano a la oreja. Midoriya, ¿algo que quieras agregar a la estrategia del equipo A al final? La gran pantalla que mostraba la transmisión de varias cámaras alrededor del campo de entrenamiento cambió para mostrar a Midoriya agachado sobre una tubería. Podían ver su mano levantada a la oreja y su boca moviéndose mientras respondía. Era un plan bastante arriesgado con solo 2 personas, pero considerando la situación en la que se encontraban, fue lo mejor que pudieron haber hecho. Mira eso. Incluso Midoriya piensa que fue un plan increíble. Kaminari se jactó. Pero hubo muchas formas en que podría haber salido mal, terminó Midoriya, aplastando absolutamente el espíritu de Kaminari. Si Rin hubiera sido un poco más rápido en soltar el dispositivo de rastreo de Kaminari, o si Shiozaki lo hubiera asegurado antes, entonces el equipo B habría ganado. No tuvieron el tiempo de reacción o la planificación rápida que el equipo A tuvo para lograr una victoria. Los 4 miembros del equipo B patearon el suelo, refunfuñando para sí mismos y desviando la mirada con tristeza. Está bien, pero el plan aún funcionó, insistió Kaminari. Pero podría no haber funcionado. Ustedes perdieron a 2 personas al principio porque no estaban preparados para un ataque sorpresa. Gran parte de la razón por la que ganaste fue pura casualidad. Sí, Kirishima se frotó la nuca. Tiene un punto. Oigan, todavía son estudiantes, todavía están aprendiendo. Esa es toda la razón de este ejercicio, para señalar las áreas en las que necesita mejorar, animó Midoriya. Gracias por tu aporte, dijo Aizawa. Sí, seguro. Midoriya jadeó ante el enorme nivel de destrucción que se mostraba ante él. Una versión en piedra gigante de la palabra Boom actuó como muro divisorio entre el equipo A, Yaoyorozu y Agakure por un lado, y Tokoyami y Aoyama por el otro. Midoriya parpadeó completamente sorprendido, su mano se detuvo al garabatear sobre la página. ¿Fukidashi había causado eso con un solo sonido? ¿Una sola palabra? Midoriya, ¿puedes aclararnos qué pasó? Acaban de sacar varias cámaras y estamos teniendo dificultades para ver el campo de entrenamiento. Le tomó un par de segundos registrar las palabras en su oído, y un par de segundos más formular una respuesta. Fue Fukudashi. Gritó la palabra boom y ahora hay un boom de piedra gigante literal en el campo de entrenamiento. Dividió al equipo A, con Yaoyorozu y Agakure de un lado, Tokoyami y Aoyama del otro. Al principio, Midoriya estaba bastante seguro de que el equipo A volvería de ganar. La genial planificación de Yaoyorozu fue una gran ventaja, y después de que Tokoyami mostrara ese asombroso nuevo movimiento, hacerlo para que pudiera volar incluso cuando estaba brillante. Sí, Midoriya había pensado que ganarían. Había pensado. Claramente había subestimado no solo a Fukudashi, sino también a Komori, ya que sus hongos comenzaron a cubrir todo y a todos. Midoriya tomó algunos hongos de su manga, estudiándolos para agregar dibujos de ellos en su cuaderno. Su gran variedad era asombrosa. Todavía no había visto a Kendo, y lo más probable es que ella fuera la que orquestó todo esto. Aunque su peculiaridad de puño gigante solo podría servir para un par de propósitos, lo compensó con el intelecto. Esto estaba resultando ser mucho más interesante de lo que pensó originalmente. Entonces, Midoriya, ¿algo que agregar sobre la victoria del equipo B? Bueno, Kendo, lograste sorprenderme. La pelirroja sonrió con orgullo, expresión que luego se reflejó en los rostros de sus compañeros. En su mayoría reiteró sus pensamientos de antes, sobre subestimar sus peculiaridades y habilidades. Equipo B, hicieron casi todo bien, aparte de depender demasiado de las instrucciones de Kendo y causar muchos daños colaterales. Y el equipo A pesar de que perdió, también se desempeñó muy bien, encontrando formas de compensar todo lo que el equipo B le lanzó. Pasó un par de páginas del cuaderno y sacó los últimos hongos de su cabello. En general, creo que ambos lados fueron increíbles. Y ahora ambas clases también estaban empatadas. Midoriya se encogió ante la pura estupidez de Tetsu. Sabía que la gente comparaba mucho al tipo con Kirishima, pero el pelirrojo nunca sería tan idiota.
casi se compadecía de sus compañeros, casi. Los buenos héroes podrían compensar el hecho de que uno de sus compañeros de equipo actúe con descaro, ya sea que esa acción se deba a la emoción o simplemente a la ignorancia, respondió Midoriya cuando Aizawa preguntó qué diablos estaba pasando y la opinión del adolescente. Onenuki está respondiendo mejor, así que no diría que el equipo B va a perder todavía. Eso terminó siendo una buena decisión, porque el partido terminó en empate. En medio del combate, tuvo que alejarse de la batalla de Tetsu y Todoroki debido a la extrema cantidad de calor furioso que emitía este último. Entregó un informe similar al del último partido, que ambos equipos se habían desempeñado bastante bien, con algunos errores aquí y allá. Bueno, no va a ser de la misma manera esta ronda. Bakugo rugió. Tienes razón, el equipo A va a caer, se burló Tokage, para gran irritación de Bakugo. Vamos a destruirte. Hiro enarcó las cejas. Dijiste nosotros. Diablos, sí lo hice. Kirishima se secó una lágrima de su ojo. No lo sé, comenzó Kendo vacilante. Saliendo de las acciones de Bakugo en el pasado, Midoriya podría tener que intervenir. No, no creo que tenga que hacer eso, dijo Midoriya, y la sorpresa brilló en los rostros de los estudiantes. Estoy más preocupado de tener que intervenir debido a un rubio de la clase B. Tanto Black King como Monoma comenzaron a objetar, por lo que Aizawa intervino y dijo, si alguno comienza a actuar de una manera inaceptable, por favor intervenga. Sí, lo tengo. Al final del partido, se demostró que Midoriya tenía toda la razón. El equipo de Bakugo hizo todo bien, logrando una victoria impecable. No tengo nada que decir, comentó Midoriya. Viste todo lo que necesitabas. Se sentía mal por el equipo de Tokage, pero como había dicho Kaminari al principio, la clase era su favorita. Pero mientras Bakugo les sonreía a todos, disfrutando de la gloria de ganar, Midoriya estaba mucho más preocupada por el último partido. Shinso contra Monoma. Los dos ya se estaban lanzando miradas el uno al otro. Tenía la sensación de que su navegación tranquila estaba a punto de terminar. Hola, señor. Aizawa, llamó Midoriya a través de las comunicaciones, ¿está bien si tengo una palabra rápida con el equipo A antes de que comience el partido? Mientras no les estés dando una ventaja, claro, lo que sea, respondió el profesor con indiferencia. Habiendo recibido el permiso, Midoriya saltó sobre las tuberías y las estructuras de concreto, hacia donde sabía que estaba comenzando el equipo A. Estaban reunidos, discutiendo su estrategia cuando él llegó, y la energía chispeante que lo rodeaba se atenuó a medida que se acercaba. Shinso y Uraraka lo miraron con sorpresa, al igual que Mina y Mineta. Lo siento, se disculpó una vez que se dio cuenta de que había interrumpido, pero solo necesitó hablar con Shinso y Uraraka muy rápido. Eres bueno, aseguró Uraraka, ya caminando hacia él. Shinso lo siguió, la preocupación trazando su expresión. Solo quería advertirles sobre Monoma, dijo una vez que estuvieron a una buena distancia. Sus rostros se amargaron ante el nombre del rubio, y Shinso se burló, ¿qué pasa con él? Me preocupa lo que pueda decirles a ustedes, respondió el ex villano. Todos sabemos que le gusta que la gente se levante, cualquier cosa para hacer que el uno aparezca inmaduro o inferior. Y él sabe que estoy más cerca de ustedes dos. No es un gran alcance asumir que va a decir algunas cosas bastante degradantes sobre mí para que ustedes dos actúen precipitadamente. ¿Y qué si actuamos precipitadamente? Shinso gruñó. Se lo merece. ¿Por qué? Porque no quiero que ustedes dos salgan lastimados por mi culpa. Midoriya respondió, elevando ligeramente la voz. O haciendo el ridículo, simplemente, tomó una respiración profunda, haciendo un paso de sus dedos sobre su nariz. Por favor, no reacciones con demasiada dureza a nada de lo que digas sobre mí. Instrucciones poco claras. Flotarlo hacia el sol. Uraraka respondió, y Shinso resopló. Ante la sonrisa con los labios fruncidos que Midoriya le dio, se rió. Está bien, lo tendremos en cuenta. Pero sin promesas, Midoriya no pudo discutir, con la forma en que hizo crujir dramáticamente sus nudillos. Bien, gracias. Midoriya apretó la mandíbula, cada músculo de su cuerpo se tensó. Shinso y Monoma estaban a segundos de encontrarse. 3, 2, 1, aja. Ahí estás, tonto ignorante. ¿Cómo me llamaste? La única respuesta que dio Monoma fue una sonrisa astuta, abriendo los brazos como si fuera todo eso. Shinso chasqueó la lengua, eligiendo correr hacia su oponente en su lugar, con la mano en su arma de captura. Si vas a llamarme tonto ignorante, al menos deberías explicar por qué, frotarme toda tu superioridad en la cara, ¿verdad?
Shinso se balanceó hacia la plataforma de concreto en la que estaba Monoma, y en un movimiento fluido hizo la transición a un intento de capturar al rubio. Sanguijuela. Monoma mostró un ligero espasmo de irritación mientras esquivaba, antes de tomar represalias enviando rayos agrandados que se acercaban al miembro de la clase. A esas son las peculiaridades de Koda y Yanagi, señaló Midoriya. Shinso esquivó, pero apenas, apretando los dientes. Pudo dar algunos pasos, solo para ser derribado nuevamente por los objetos voladores. Monoma sonrió, ahora flotando sobre la plataforma en un engranaje gigante. Puedo ver cuánto quieres presumir, gruñó Shinso, lo que solo hizo que la sonrisa enfurecida del rubio se ensanchara. Mientras continuaba la pelea, Midoriya pensó en el plan del equipo A. Tiene sentido. El equipo B sería más cauteloso con Shinso debido a su peculiaridad, por lo que al enviarlo solo podría captar su atención, lo que permitiría que el resto del equipo lanzara un ataque sorpresa. El gusto de Monoma por abusar de las reacciones emocionales de su oponente también fue neutralizado contra Shinso, ya que no podía hablar sin que le lavaran el cerebro. En general, las cosas se veían bien para el equipo A. Midoriya debatió abandonar la escena para encontrar a los demás y verificar su estado. Después de un par de segundos, se puso de pie y dejó que One for All entrara en su sistema, listo para saltar. ¿Qué se siente saber que has ayudado a la liga en sus esfuerzos por asesinar a personas inocentes? Sus movimientos se detuvieron. Esa había sido la voz de Monoma. Midoriya se dio la vuelta rápidamente, olvidándose de apagar One for All, para ver si ahora le habían lavado el cerebro al rubio. Para su total consternación, todavía estaba sonriendo ante la expresión enfurecida de Shinso. Monoma había sido arrastrado de regreso a la plataforma desde su equipo flotante, pero no antes de enviar una serie de elementos agrandados a Shinso, quien tuvo que realizar algunas maniobras avanzadas para esquivar. Tenía que concentrarse en el objetivo para lavarle el cerebro. Si ese enfoque se desviaba, por ejemplo, esquivando, entonces no podía poner a alguien bajo su control. Un pequeño defecto molesto que generalmente se evitaba con ataques furtivos, pero en este caso, Monoma lo había capitalizado. Midoriya había sentido que su propio pecho se encendía de ira ante una pregunta tan ignorante, por lo que podía imaginar lo que Shinso estaba sintiendo. Ni siquiera necesitó mucha imaginación, ya que la furia brillaba en sus ojos. No he hecho nada por el estilo. Gritó, lanzando un rayo gigante en dirección a Monoma con el arma de captura. Y tú lo sabes. Monoma solo sonrió, suspirando en silencio por la decepción y sacudiendo la cabeza después de evitar el ataque de Shinso. La siguiente vez que el miembro del equipo A se distrajo, dejó escapar algunas palabras petulantes. Se llama culpable por asociación. Los amigos de Deku con los asesinos, y como eres su amigo, tú también lo eres. Midoriya estaba demasiado concentrado en cómo Shinso estaba ignorando tan descaradamente su pedido de antes, sobre no enojarse, que no notó que su propia peculiaridad comenzaba a indignarse en respuesta. Fue en la tercera mentira que Monoma pronunció lo que realmente arrancó ese hilo de ira en lo más profundo de él. Eres tan malvado como él, villano. La respiración de Midoriya se cortó, antes de que un torrente de ira brotara a través de sus pensamientos y anulara cualquier razonamiento. Las chispas en su piel saltaron con furia, chisporroteando más intensamente, como un fuego al que le hubieran echado gasolina. Entonces algo nuevo estalló de ese relámpago llameante. Algo salvaje, emocional y oscuro. El antiguo villano gritó de dolor y sorpresa cuando los zarcillos de sombra se clavaron en su piel, enviando rayos de tormento y miedo por su brazo y su mente. La oscuridad comenzó a arremolinarse y rugir a su alrededor, rodeándolo en una noche insoportable. ¿Qué es esto? Los pensamientos apenas podían formarse a través del intenso sufrimiento. Lo único en lo que su mente podía enfocarse era en el dolor punzante que le atravesaba el brazo y la rabia sofocante que había sentido hace unos segundos hacia Monoma. Espera, ira. Eso es lo que desencadenó esto. Apretó la mandíbula, con lágrimas en los ojos, mientras trataba de concentrarse en lo mucho que no quería esto. Este poder abrumador podría lastimar a alguien, todo debido a su ira tonta. El muro de concreto detrás del cual se había estado escondiendo se derrumbó fácilmente, y vio a Monoma y Shinso retrocediendo, su batalla se detuvo. Podría lastimarlos. Su ira vengativa ya había lastimado a demasiadas personas en el pasado, y ahora que finalmente lo había controlado, no quería que se agregaran más personas a la cuenta que había lastimado. Vengarse, exigir lo que se debe, nunca valió la pena, sin importar las palabras o las acciones del delincuente.
No quiero esto. Toda su energía mental se centró en ese pensamiento, y concentró cada fibra de su ser en detener la peculiaridad que circulaba por él y hacía temblar el suelo. Quiero ayudar, no lastimar. La negrura turbulenta comenzó a calmarse, encogiéndose de nuevo en su cuerpo mientras ese pensamiento impregnaba todo en su cerebro. Con un grito final de no. Los zarcillos se retiraron de nuevo a su piel, dejando a Midoriya sin aliento y colapsando en el suelo. Rápidamente se tragó el vómito que subía por su garganta, pensando que ya había causado un gran lío. Se quedó allí, su jadeo era el único sonido en el silencio atónito. Las rápidas pisadas de las botas de Shinso fueron el segundo sonido. ¿Estás bien?, gritó, la voz plagada de preocupación. ¿Qué demonios fue eso? Midoriya logró ponerse de pie debajo de él cuando Shinso llegó a su lado e ignoró el ligero temblor en sus piernas. No estoy seguro. Se sentía un poco similar a ese extraño sueño que tuve la otra noche, pero diferente. Más fuerte. Fue entonces cuando notó que su auricular estaba varado entre los escombros de concreto, emitiendo una pequeña voz. Caminó temblorosamente hacia él y lo insertó de nuevo en su oído, para ser inmediatamente recibido por el interrogatorio de Aizawa. Midoriya, ¿qué diablos te pasó? No lo sé, su voz hizo eco sobre los estudiantes que miraban. La clase 1A observaba preocupada por su amigo, con los ojos muy abiertos por la confusión. Las miradas de 1B eran un poco más sospechosas y desconfiadas, incluso un poco asustadas, pero la preocupación aún parecía ser el consenso general de la emoción. All Might mostró la mayor preocupación con diferencia, a pesar de sus intentos de reducir la velocidad de su respiración y secarse el sudor de la frente. Aizawa entrecerró los ojos. ¿Por qué no te diriges a Recovery Girl, para asegurarte de que no tienes heridas graves? Y no te atrevas a decir que estás bien. Es obvio que tenías dolor, así que solo ve a la maldita enfermera. No tienes que ser tan firme al respecto. Ahora. Bien. All Might regresó con él, la primera pregunta que hizo fue, ¿estás bien? Parecía que lo que fuera que te había causado mucho dolor. Midoriya sostuvo su antebrazo, los dedos rozaron el área donde habían surgido los zarcillos negros. Las mangas de su chaqueta estaban hechas trizas, notó con tristeza. Sí, estoy bien. No duele, ya no, al menos. El ceño del héroe retirado se arrugó levemente, no completamente contento con esa respuesta, pero decidió dejar el resto de sus preguntas hasta que estuvieran seguros de que no iba a sufrir una combustión espontánea o algo así. Me alegro de que se haya detenido por ahora. Todo lo que el adolescente pudo responder fue un asentimiento, y el silencio se cernió sobre los dos durante el resto de su caminata hacia la oficina de Recovery Girl. La vieja doctora miró a All Might en el momento en que vio el estado en el que se encontraba Midoriya. ¿Qué le hiciste hacer esta vez?, preguntó ella, una amenaza persistente en su tono. Nada, prometió el rubio. No sabemos exactamente qué pasó, en realidad, sí, One for All hizo algo que nunca antes habíamos visto. Midoriya respaldó a su mentor. Su expresión se suavizó y rápidamente los invitó a ambos a su oficina. Realizó su rutina habitual de pruebas en el adolescente, verificando su respuesta a los estímulos, los reflejos, la presión arterial y la temperatura. Si bien estás un poco abrigado, no parece haber nada terriblemente malo, dijo Recovery Girl una vez que terminó. All Might exhaló con alivio. Eso es bueno escuchar. Caminó hacia Midoriya de nuevo. ¿Dijiste que estabas sintiendo dolor en tus brazos? Él asintió y ella alargó la mano hacia su brazo y lo examinó. Esta área está levemente agitada, pero no es nada grave. ¿No sientes ninguna molestia actualmente? Él negó con la cabeza y ella refunfuñó algo sobre un estúpido nivel de tolerancia al dolor. Bueno, debería aclararse en un par de horas. Ya que te sientes bien, no creo que sea necesario agotar tu energía para acelerar ese proceso, pero no te esfuerces el resto del día, le dirigió una mirada mordaz, ¿entendido? Sí, gracias, respondió con una pequeña sonrisa. Por supuesto, cariño. Ahora puedo decir que All Might quiere hablar contigo, así que dejaré que ustedes dos lo hagan ahora. Gracias, Recovery Girl, dijo All Might mientras cojeaba hacia su escritorio en la esquina. Al menos no fue por ti esta vez, dijo en voz baja, y el viejo héroe dejó escapar una risa nerviosa. ¿Todo podría? Ante la voz de Midoriya, All Might volvió a centrar su atención en el chico. ¿Qué pasó? One for All nunca ha hecho algo así, y tenía miedo de lastimar a alguien Y. No quiero volver a pasar por eso. Todo el rostro de Mick se arrugó un poco.
Ojalá pudiera responder a eso, joven Midoriya, pero no creo que pueda. Nunca he experimentado eso con One for All tampoco. ¿Qué se sintió? ¿Sabes qué pudo haberlo causado? Sentí como un torrente de agujas brotando de mis antebrazos, pero si las agujas fueran realmente pedazos concentrados de energía y poder. Me dolía mucho y daba miedo. El rostro del héroe se arrugó mucho ante eso, e instintivamente se movió para sentarse junto a su sucesor, ofreciéndole el consuelo de la cercanía. Lamento que hayas tenido que pasar por eso, y prometo hacer todo lo que pueda para averiguar qué sucedió. Después de un par de segundos, Midoriya se inclinó hacia el costado de All Might, y el héroe envolvió un brazo consolador alrededor de él. Creo que fue la ira lo que lo desencadenó. O emoción fuerte. Monoma le estaba diciendo cosas terribles a Shinso, y me molesté, y luego, todo salió a la luz. All Might tarareó, tratando de averiguar dónde encajaba todo esto con su conocimiento de la peculiaridad. Luego, al controlar mi ira y concentrarme en que no quería lastimar a nadie, pude volver a controlarlo. Bien hecho, muchacho. Gracias. ¿Crees que esto podría tener algo que ver con el sueño que tuve hace un par de noches? All Might se llevó una mano a la barbilla pensativo. Tal vez, dijiste que volviste a ver a los usuarios anteriores de One for All, ¿verdad? Al igual que cuando Shinso te lavó el cerebro en el entrenamiento. Midoriya asintió. Sí, el tipo con cabello blanco y ojos verdes. Extendió la mano y griega. En realidad nos tocamos las manos. Se sintió real. ¿Dijo algo esta vez? Preguntó el rubio con curiosidad. Las palabras anteriores del vestigio del lavado de cerebro volvieron a entrar en la mente de Midoriya. Así que eres el noveno. Qué interesante lección. El adolescente sonrió levemente. Sí, también dijo algo en el sueño. Lo estás haciendo bien. Avanza. Fue extrañamente alentador. Todo el rostro de Mick brillaba con cariño, contento de saber que los vestigios estaban hasta ahora satisfechos con su elección de sucesor. Bueno, en cualquier caso, los usuarios anteriores pueden ser de alguna manera responsables de este nuevo estallido en One for All. Me aseguraré de investigar un poco sobre ellos para desenterrar tanta información como pueda. Eso suena bien, gracias. Aunque no podría yo también, solo, ya sabes, pedirle a Shinso que me lave el cerebro. Ya que así es como hablé con ellos en primer lugar. All Might parpadeó ante la opción mucho más simple. Sí, vale la pena intentarlo. Midoriya se rió entre dientes, y la pequeña vibración de la risa hizo que la alegría inundara la mente del héroe retirado. Atrajo al niño con más fuerza y dijo en voz baja: haré todo lo que pueda para asegurarme de que nunca vuelvas a pasar por un dolor así. Cuando Midoriya regresó a los dormitorios, la clase se apresuró a preguntar si estaba bien. Sí, estoy bien. Prometió, agitando los brazos frente a él para evitar la ola de preguntas. La chica recuperadora dijo que estoy bien, y lo que sea que haya parado. Por ahora, al menos, añadió en voz baja. Hiro fue el único que lo trató, y frunció el ceño con preocupación, mirando a Uraraka, que acababa de bajar las escaleras. ¿Estás bien?, exigió ella, alcanzando sus antebrazos, que aún estaban desnudos debido a su chaqueta rasgada. Trató de ocultar su sonrojo ante el suave toque en su piel. Sí, estoy bien ahora, reiteró, ofreciéndole una sonrisa que esperaba que la apaciguara, antes de preguntar: ¿cómo terminó tu partido? Antes de que tuviera la oportunidad de responder, otro comentario interrumpió la conversación. Pensé que dijiste que nunca aceptaste una peculiaridad de All for One, dijo Bakugo, con un gruñido en su tono. Sus palabras hicieron que Midoriya se diera cuenta de dos cosas. Una, mantener One for All en secreto iba a ser mucho más difícil ahora, y dos, la gente iba a asumir que tenía relaciones sólidas con All for One aún más. No lo hice, Midoriya se apresuró a replicar. El rubio se acercó a él, y Uraraka se paró frente a él de manera protectora. Entonces, ¿qué diablos fue esa segunda peculiaridad? No serías capaz de hacer eso si no aceptaras algo de ese bastardo enfermo. Nunca acepté nada de él. El antiguo villano respondió bruscamente, con un tono afilado en su voz. Kirishima puso una mano en el hombro de Bakugo. Creo que lo que Bakugo está tratando de decir es que agradeceríamos una explicación de qué fue ese estallido. El rubio se encogió de hombros, pero aún miró hacia Midoriya en busca de una respuesta. Bakugo había sospechado que All for One le había ofrecido una peculiaridad desde el primer día. Había sido su primera interacción cuando Midoriya llegó a la UA para rehabilitación. Todavía no estoy muy seguro de qué era exactamente, pero es solo otra faceta de mi peculiaridad, la que se manifestó tarde. Fue provocado por la emoción, por lo que debería poder evitar que vuelva a suceder.
Bakugo entrecerró los ojos. TCH, tu historia de manifestación tardía se vuelve más inestable cada día. Eso es una lástima, porque es la verdad. El rubio se burló, antes de darse la vuelta y pisar fuerte hasta su habitación. Mientras Midoriya miraba a la clase, lo que había dicho pareció apaciguarlos. Por ahora al menos. Y dijiste que Bakugo estaba mejorando, murmuró Shinso, mirando fijamente su taza de café vacía. Midoriya suspiró. Él está, en cierto modo, lo que acaba de hacer fue una forma de estar preocupado. Sin embargo, sigo pensando que fue una buena idea para mí interponerme, dijo Uraraka, volviéndose hacia él. ¿Estás bien? Sí. De todos modos, volviendo a mi pregunta anterior, ¿cómo terminó tu partido? Solo después de determinar que él no estaba mintiendo acerca de estar bien, ella respondió. Ganamos. Shinso pudo eliminar a Monoma con esa patada de diafragma suya, y el resto de nosotros pudimos eliminar a las otras personas. El idiota no me respondió, así que le di un buen rodillazo en el estómago, murmuró Shinso triunfalmente. Los ojos de Midoriya se iluminaron con curiosidad y pasaron el resto de la tarde contando los eventos del partido para que pudiera terminar sus notas de antes. Oye Shinso, ¿puedes lavarme el cerebro? Los pesados párpados de Shinso parpadearon, muy lentamente, mostrando su confusión y agotamiento por la pregunta al mismo tiempo. Solo quería una taza de café a última hora de la noche. ¿Puedo al menos preguntar por qué? Decir que se estaba reuniendo con fantasmas dentro de su peculiaridad no era exactamente una respuesta adecuada, así que, creo que podría ayudar con la forma en que mi peculiaridad ha estado actuando de forma extraña últimamente, ya sabes, con los sueños y otras cosas. ¿Cómo sabemos que no volverá a causar ese extraño arrebato? Midoriya negó con la cabeza. Creo que fue provocado por la emoción, por lo que el lavado de cerebro debería ser perfectamente seguro. Después de un largo y cansado suspiro que cuestionaba el sentido de la vida, Shinso dijo, bien, ve a sentarte. Las pupilas verdes del antiguo villano se ahuecaron y su rostro quedó vacío, y sus piernas lo llevaron rígidamente a la mesa de la cocina más cercana. Oye, Shinso, ¿qué estás haciendo? Preguntó Kaminari mientras jugaba videojuegos en el sofá. Él lo pidió. Literalmente. Midoriya una vez más se encontró en el vacío negro expansivo de One for All, arremolinándose con energía y lo desconocido. Su boca todavía estaba cubierta, pero podía usar sus manos para hacer señas, si alguien venía a hablar con él. ¿Qué alguien hizo? Alguien nuevo. Niño, lo hiciste todo mal. El adolescente se dio la vuelta para encontrar a un hombre de aspecto brusco con una barbilla fuerte y una vaga aura roja saliendo a su alrededor. Te enojaste demasiado, te enojaste demasiado. No puedes dejar que tus emociones saquen lo mejor de ti de esa manera. Midoriya agachó la cabeza y levantó las manos. Lo sé, pero pude controlarlo después de eso. El hombre resopló. Sí, eso es cierto, está bien, pero no puedes darte el lujo de equivocarte en primer lugar. No con todo el poder extra que tienes dentro de ti ahora. Inclinó la cabeza confundido. ¿Qué? Correcto. Nunca me presenté. Me llamo Daigoro Banyo, y lo que usaste hoy fue mi peculiaridad asombrosamente asombrosa, Black Whip. Daigoro dio un paso adelante y señaló el pecho del chico. Ahora escucha. One for All está vinculado a tus emociones, y Black Whip está vinculado a One for All. Si te enojas, tiene un efecto dominó masivo y puede tener grandes repercusiones. Midoriya asintió en comprensión. He estado mejorando en eso. Lo has hecho, pero al mismo tiempo, hoy demostraste que no has dominado del todo tu corazón. ¿Me entiendes? Después de otro asentimiento, continuó. Vas a tener 5 peculiaridades más manifestadas de One for All, y vas a tener que aprender a controlarlas todas. No va a ser fácil, pero oye, los vestigios confiamos en ti. Bueno, la mayoría de nosotros lo hacemos, agregó en un gruñido. Todo lo que Midoriya pudo responder fue, haré lo mejor que pueda. Daigoro sonrió y asintió, satisfecho con esa respuesta. Está bien chico, te dejaré ir ahora, dije lo que quería. Pasa algún tiempo con esa nueva novia tuya, porque debo admitir que con tus habilidades sociales dudé por un tiempo que lograrías llegar a alguna parte en el departamento de amor. Las partes de las mejillas de Midoriya que no estaban cubiertas por la niebla negra se pusieron rojas. Cuando el vestigio se desvaneció de su visión, gritó, recuerda, controla tu corazón. Uraraka pensó que la solicitud de Midoriya de que le lavaran el cerebro era bastante peculiar. Sabía de al menos una persona dentro de su peculiaridad, y no pudo evitar preguntarse, ¿era el lavado de cerebro de Shinso un medio para comunicarse con ellos?
Necesitaba preguntarle sobre eso en algún momento, pero cuando notó que se despertaba por la peculiaridad de Shinzo, tenía un tema diferente sobre el que quería preguntarle. Todavía estaba frotándose la niebla de los ojos cuando ella se sentó frente a él, y su rostro se iluminó cuando la vio. ¿Pasó algo interesante?, preguntó, y por cierto él bajó las manos a su regazo para poder moverse sin que ella viera, que era suficiente señal de que estaba a punto de mentir. Un poco interesante, sí. ¿Tenías algo de lo que querías hablar? Ella asintió con una sonrisa, eligiendo no entristecerse porque él no se sentía cómodo compartiendo todo con ella todavía. Sabía que la confianza vendría con el tiempo. Sí, con la Navidad acercándose, algunos otros y yo estábamos hablando de ir a comprar regalos. Supuse que te gustaría venir para eso. Aceptó sin dudarlo. Nunca le había dado un regalo de Navidad a nadie más que a su madre, y tampoco había recibido uno de nadie más. Uraraka vio el entusiasmo en su rostro y se rió. ¿En un par de días suena bien? Sí, no puedo esperar. Fin del capítulo.